Hola a todos. Continuando con las clases del impuesto de sociedades, ahora tocaría comentaros qué tipo de ajustes hay en el tema de deterioros y provisiones. Pero, antes de entrar en los ajustes fiscales, voy a hacer una sesión dedicada a la parte contable de ambos conceptos. Es decir, para la contabilidad, qué es un deterioro, qué es una provisión y cómo se contabilizan, para luego más adelante analizar los ajustes fiscales. Para empezar, la palabra deterioro en contabilidad lo refiere exclusivamente a aquellos activos que en la fecha de cierre valgan menos. Es una posible pérdida en relación con un activo. Mientras que la palabra provisión implicaría la contabilización de un pasivo, de una deuda, en la cual no sé muy bien en qué fecha haré efectivo ese pago o bien de qué cuantía. Aquí está la incertidumbre, en que no tenemos acotado ni el día de pago ni la cantidad exacta. Vamos a ver ahora con ejemplos y con mayor detalle qué es un deterioro y qué es una provisión. Como he dicho anteriormente, la palabra deterioro es posible pérdida en relación a cualquier concepto de activo. Puede ser que tengamos un edificio que la fecha de cierre valga menos, que tenemos un cliente que no me paga la factura, que tengo una inversión en bolsa que actualmente vale menos. Pero la idea es esto, valorar ese activo si en el cierre de ejercicio su valor recuperable es inferior. Aquí os he puesto una serie de ejemplos. Tenemos un terreno que en su día lo compré por 100.000 euros y a fecha de cierre lo hago tasar para ver realmente cuánto puedo ocupar en el mercado y veo que solamente vale 80. Está claro que aquí existe una posible pérdida que debo contabilizar de momento de 20.000 euros. Pues se entiende que en el mercado inmobiliario los precios han bajado. O por ejemplo, tengo un cliente que nos debe 5.000 euros y como comentaba anteriormente, estoy cerrando la contabilidad y todavía no he cobrado ese dinero. Pues el plan contable nos va a obligar a la facturación de este ejercicio retenerle esos 5.000 euros, que no pagarlo vía dividendos. Haré un gasto contable de 5.000 euros y hasta que ese cliente no me pague o no se declare insolvente total, no lo pasaremos como resultado contable. También se puede dar en qué tema. A nivel de stocks, cuando la compañía está facturando por debajo de coste. Y aquí tengo un producto que lo compré a 10 euros y lo estoy vendiendo a 8. Está claro que si todavía me queda stock de ese tipo de producto, como mínimo voy a perder 2 euros por cada unidad. Pues ya haremos un gasto contable para reflejar esa posible pérdida futura. También se puede dar en inversiones financieras. Yo aquí tengo el 10% de una SL que en su día esos títulos compré por 20.000 euros. Y lo que me cuestiono es si al cerrar hoy la contabilidad, todavía, si tuviera que vender esa participación, sacaría 20.000 euros o no. Pues mirando el valor del plan de la compañía, si acumula pérdidas o beneficios, llego a la conclusión que si lo vendiera a día de hoy, como mucho sacaría 15.000 euros. Pues también aquí hay una posible pérdida de 5.000 euros. O un socio al que le presté 4.000 euros debía haber cobrado una serie de intereses y todavía no ha pagado nada. Pues todo ese tipo de operaciones son ejemplos de activos que estaban contabilizados por un precio y que cuando estoy haciendo la contabilidad su valor recuperable es inferior. Y ese es el concepto por el cual la contabilidad me obliga a contabilizar una posible pérdida. A continuación os voy a comentar ejemplos de lo que es el concepto provisión, que como he dicho anteriormente, como es un pasivo, pero que hay incertidumbre en el importe y en la fecha exacta, lo que hacemos es ir cuantificando a través de una cuenta de gasto ese posible pago futuro. Ejemplos de provisiones, por ejemplo, todo el tema relacionado con litigios. Si la compañía le han demandado, ya sea un cliente, un empleado, etcétera, como hay un tema judicial pendiente, seguramente a cabo de un tiempo habrá que hacer ¿qué? Una cantidad, un pago. Lo que no sé exactamente es ni en qué fecha va a ser, pues se puede ir recurriendo a los tribunales, o bien de alguna manera la cuantía exacta. También se puede dar cuando tengo inspecciones de Hacienda y el acta que me hace el inspector, la empresa la firma disconforme. ¿Qué quiere decir esto? Que recurre a los tribunales. Lo mismo, tengo ahí una cantidad calculada por un inspector de Hacienda que al final a lo mejor acabo pagando menos o igual. Pues hasta que no haya una sentencia y no se recurra,
pues de alguna forma no sabré exactamente de cuánto es el pago futuro y en qué fecha lo haré. También se da en lo que serían los planes de pensiones de prestación definida, es decir, que les garantiza a los empleados cuando estén jubilados que la empresa les pagará una pensión o tendrán disponible una determinada cantidad de dinero para cuando estén jubilados. Claro, aquí la idea es yo hacer una serie de aportaciones que pueden ir variando en el tiempo para que cuando esta gente esté jubilada en realidad pueda cobrar esas pensiones. O también se puede dar en tema de inmovilizados, por el tema de desmantelamientos o actuaciones medioambientales. Es decir, tengo una máquina que utiliza un producto contaminante y que de alguna forma cuando acabe la vida útil, por normativa medioambiental, requiere un tratamiento especial de residuos. Pues eso implicará un coste futuro. Pues esa cantidad la estimo al principio y la incorporo a valor del activo. Es una provisión, es una obligación. También se puede dar en incentivos al personal. Cuando a todo tipo de empleados la compañía, por conseguir un aumento en las ventas o un aumento en los beneficios, les promete un bonus, una cantidad de dinero o acciones de la compañía, pero que para que cobren ese dinero o si se reciben esas acciones, les obligan a un periodo de permanencia en la empresa de 3 o 4 años. Claro, ¿dónde está la incertidumbre? En que si esa gente se va antes, no cobra ese incentivo. Pues tampoco es muy claro si todo el mundo aprovecha la compañía durante ese tiempo o no. O también se puede dar cuando hay reestructuraciones empresariales o EREs por en medio. Si la compañía tiene aprobado un ERE de tantos despidos y ya está aprobado por el comité y comunicado, aunque todavía esos despidos no se han llevado a cabo, ya hay un riesgo de unos pagos futuros por iniciar al personal que habrá que hacer frente. También es importante, pero todos esos ejemplos eran casos de provisiones. También es importante no confundir la palabra provisión con la palabra periodificación. Cuando hablamos de periodificar, hablamos de que ha habido una serie de gastos o de operaciones que de alguna forma corresponden que son de este ejercicio, pero todavía no dispongo la factura y el pago va a ser en el siguiente. Se puede hacer también la periodificación por meses, por trimestres o a final de año. Por ejemplo, yo recibo un material en el mes de diciembre, lo tengo como stock e incluso he vendido unidades, pero el proveedor me lo factura en fecha de enero, el día 15. La pregunta es, ¿la compra en qué mes se contabiliza? ¿En el mes de diciembre o bien en el mes de enero? Lo correcto sería contabilizarlo en el mes de diciembre. ¿Y cómo lo grabaríamos? Como todavía no tengo factura, pondríamos la cuenta 600 de compras, no puedo poner el IVA porque no tengo factura, y la contrapartida sería la cuenta proveedores facturas pendientes. También se puede hacer en el tema de servicios. Por ejemplo, un mantenimiento o una avería de una máquina que me la han resuelto en el mes de marzo y me la facturan en abril o más tarde. La idea es, si yo quiero que el gasto vaya al mes que se ha realizado la operación, ¿qué tendría que hacer? Grabar el gasto en 72 y crear la cuenta de acreedores y facturas pendientes. Lo digo porque la gente es periodificar, es como prever pagos, pero la cosa es el devengo. Que lo importante de la periodificación no es la incertidumbre en que acabe pagando ese importe o no. Sé que la cantidad la pagaré, sé de qué importe es. Lo que estoy diciendo es a qué mes colocamos el gasto, pues al mes de la operación y no al mes de la factura o al mes del pago. Pues no confundamos el concepto provisión del concepto periodificación. A continuación os comentaré la parte de cómo se contabilizan los deterioros y más adelante veremos las provisiones. En el tema de los deterioros, lo primero que es importante es ver si a ese tipo de activo se le está haciendo un control individual o un control global. Si hay dos sistemas, sistema individualizado y sistema global. Evidentemente, la mayor parte de activos es obligatorio llevar un control individual. ¿Y qué dice un control individual? Por ejemplo, en el tema inmovilizado, yo no puedo coger todo el inmovilizado y por si acaso alguno baja su precio de mercado, de todo el activo que es inmovilizado le hago un 2%. Eso es imposible. La norma contable me obliga a valorar activo a activo. Si tengo varios inmuebles o varios terrenos o varias fábricas, ver en cada uno de ellos si hay posible pérdida o no. Sería llevar un seguimiento individual. Crear una subcuenta de deterioro para cada tipo de activo, valoración separada y seguimiento separado. En cambio, el tema global, la idea ¿cuál es? Como es muy complicado hacer un control y un seguimiento,
lo que hace la normativa contable solamente lo plantea ajustar o a final de cada mes, o por trimestres, o a final de año. Y lo que hace siempre es borremos lo que hice el año anterior y partimos de cero, porque como durante el ejercicio no lo he ido controlando ese tipo de ajuste, pues la idea es para no duplicar y para ser más cómodo, borro lo que hice y partimos otra vez de cero. Aquí hay dos casos, el tema almacenes y el tema global para morosos. En el tema almacenes, ¿qué ocurre? Que cada vez que facturo un producto, yo no actualizo el grupo 3 de la contabilidad, no digo exactamente ese artículo que estoy vendiendo, de qué coste era. Y si no hago esto, menos haré lo de decir si estaba el año pasado en el almacén y si ha estado facturado por debajo de coste o no. Por eso, las posibles pérdidas en relación con los almacenes las ajustaremos cada vez que ajustemos al grupo 3. Si lo hacemos una vez al mes o al trimestre o al año, pues cuando actualice el grupo 3, miraremos de ese stock que tengo hoy en día qué posible pérdida existe. Y lo que hice el mes pasado o año pasado lo cancelamos. Pero claro, si lo he vendido y he puesto el precio real que he obtenido por el artículo, si no elimino lo que hice el año pasado, una parte de esa pérdida se puede duplicar dos veces. En cambio, veremos más adelante con un ejemplo que el sistema global, en el tema de morosos, ¿en qué consiste? En que coger aquellos saldos de clientes, el total, no hablo de un cliente en concreto, que están facturados y no están vencidos y hacerle un porcentaje. O sea, que vemos que es la idea de no lleva nombre y apellido de un cliente en concreto, ni una factura en concreto, sino de un total, por si acaso, según mi histórico, retengo un importe. Pues esos serían los sistemas globales, los que no hay seguimiento o son estimaciones por un total de saldos y no individualizado saldo a saldo. A continuación, es importante ver también un poco cuál es la mecánica del asiento contable. Por ejemplo, para contabilizar la posible pérdida. A ver, aquí hay un caso especial que es el fondo de comercio. Si yo compro una sociedad y pago de más, si luego el test de deterioro me confirma que me han vendido humo, es decir, que aquello no aportan beneficios, claro, lo que vale actualmente de menos, ¿cómo lo contabilizamos? De forma irreversible. Eso implicaría, grabamos el gasto en la cuenta 690, pero en vez de crear una cuenta compensadora, machacamos directamente la cuenta principal. Porque si remontamos lo que hemos comprado de negocio, va a ser a partir de nuestro esfuerzo, pero no por lo que hemos pagado. Pues la idea es, si es irreversible, machacamos directamente la cuenta principal. Pero en el resto de deterioros, como es reversible, en el tema de acciones, existencias, morosos, puede ser que la situación dé la vuelta. Pues como puede ser que dé la vuelta, ¿qué hace el plan contable? Crea una cuenta auxiliar, una cuenta compensadora, como la acumulada, pero con nombre de deterioro. Aquí la idea es, como es para cualquier tipo de activo, de qué cuenta utilizamos. Deje pensar ese activo, la cuenta principal, en qué grupo está. Por ejemplo, si es un tema de un edificio, como está en el grupo 2, la posible pérdida la contabilizaríamos en el 29. Si es un tema de existencias, como el stock que no he vendido está en el grupo 3, lo contabilizaríamos con el grupo 39. Si es un tema de morosos, como cliente del grupo 4, el 49. Y si por ejemplo es un préstamo a una compañía vinculada a corto, sería el 59. Es decir, para ver cuál de esos grupos voy a utilizar, debe pensar dónde está el activo, la cuenta principal, y a partir de ahí crear la cuenta auxiliar. Y luego la contabilidad del gasto siempre es en qué subgrupo, en el 69, que es la que indicaría que es una estimación, que es reversible. Y hay una cuenta por cada tipo de concepto, para inmovilizado material, para intangibles, para acciones, para morosos, etc. Sería la forma en cómo nace el deterioro y cómo contabilizo el gasto. Pues fiscalmente, cuando nos planteemos ajustar, va a ser si esa cuenta, pues 69, Hacienda la admite o no. Luego la idea, como es reversible, ¿qué puede pasar? Que en los próximos ejercicios, pues la bolsa se recupera, el cliente acaba pagando, etc. Pues revierte la situación. Pues ¿cómo se hace la cancelación del deterioro? Si realmente lo doto con un grupo 6, que ya lo he cerrado con la cuenta 129, para dar la vuelta, ¿cómo la haríamos? Cerraríamos con la cuenta del balance, la cuenta compensadora, que la pondríamos en el lado del debe, y lo devuelvo a P&G con un 7, con el grupo 79. ¿Vale?
Pues ahí sería la idea de el activo ya ha recuperado lo que había bajado de precio de mercado. Por tanto, con el 79, aquello que quité de los dividendos lo acabo devolviendo a la cuenta de resultados. También se cancela el deterioro cuando ese activo se venda, o cuando venda acciones o venda un fondo de inversión o venda el inmueble. Si tenía un deterioro contabilizado, en el mismo asiento de la venta hay que eliminar el deterioro, pero en vez de eliminarlo por la cuenta de reversión, se calcula dentro del beneficio de la pérdida del beneficio de la operación. Si realmente ha habido pérdida, habría menos pérdida, y si ha habido beneficio, realmente habría más beneficio. Pero lo que nunca se hace es utilizar el 79. Ya vemos el porqué. El motivo es porque en el formato oficial de la cuenta resultados, los deterioros ocupan en la misma línea, está la cuenta de dotación y la cuenta de reversión. Pero lo que tú ves en la columna es la variación. Así que aún tienes ese activo y si el riesgo ha aumentado o ha disminuido. Por eso cuando vendo nunca utiliza la de reversión. Por lo no sabría si es por un motivo de venta o todavía lo tengo y el mercado se recupera o el cliente ha cobrado, etc. Vamos a ver ahora ejemplos numéricos de cómo se haría un deterioro. Lo haremos con dos casos. Uno es un sistema individual, o sea, un sistema global. Yo aquí tengo una empresa que invierte en un fondo de inversión. Es importante remarcar que está aplicando la norma de pymes. Al aplicar la norma de pymes, lo que hace es la cuenta principal mantendría siempre la cantidad que has invertido en el fondo y me obliga el plan contable en la fecha de cierre a ver cuánto valen las participaciones del fondo. Si valen más no haría nada y si valen menos hago deterioro y con cuenta compensadora. Aquí tenemos que la fecha de la compra es el 20 de octubre y aquí estaría el asiento. Pues tenemos de mi cuenta corriente se me retiran 25.000 euros que se me ponen en un fondo de inversión. Pues esa cuenta, la 250, no la tocaremos mientras no compre más participaciones o no venda participaciones. ¿Qué he de hacer al cierre de ejercicio? Ver al día 31 de diciembre esas participaciones qué valor tienen. Según aquí os he dado, el valor liquidativo de cierre son 20.000. Como valen menos de lo que realmente he invertido, hay una posible pérdida que el plan contable me obliga a registrar. Pues lo que estoy haciendo es grabar el 79 esa posible pérdida. Pues esa cuenta que lleva código de gasto restará a los dividendos y al beneficio del año 2013. Importante, no tocamos la principal, creamos una cuenta compensadora, estamos en norma de pymes. Pues la 296 me va a recoger lo que el mercado está pagando de menos, ¿de acuerdo? Y además esa cuenta en el formato oficial del balance no va separada, sino iría en la misma línea donde ponemos el activo financiero. Pues yo lo vería neteado en balance, vería directamente la información de 25 menos 5, 20.000 euros. Pero en la memoria y a nivel interno lo tengo separado. Esta me mantiene el coste, mientras que a 296 lo que el mercado en este momento está pagando de menos. Aquí os anticipo un poco el tema fiscal, porque en este caso esta cuenta de gasto la tendremos que ajustar, porque desde enero de 2013 todos los deterioros de participaciones en capital, como es el fondo de comercio, la norma fiscal no lo admite. Pues eso que está haciendo el contable sí que resta a los beneficios, pero fiscalmente tributa. Digo que será un ajuste de signo positivo y diferencia permanente. Continuando con el mismo supuesto, os he comentado qué haríamos a continuación en el 2014. Si no compro más participaciones y no vendo, durante el año no tengo que ir ajustando hasta el cierre contable. Cuando llegue el cierre contable he de revisar el deterioro. ¿De qué manera? Aquí os he puesto la palabra valor en libros, que quiere decir antes de ajustar esa inversión cuánto vale. Aquí tenemos que los 25.000 euros era lo que invertí inicialmente, el coste, y le estamos restando los 5.000, que es el deterioro que hice el año anterior. Pues tenemos 20.000 como importe que falta recuperar de la inversión. He de ver luego el cierre del 2014, qué valor tiene esas participaciones. Como podéis ver, verán 22. Pues una parte de la posible pérdida que vende 5.000 se ha recuperado. Pues es obligatorio por los 2.000 euros
darle la vuelta. ¿Qué implica dar la vuelta? Cerrar la cuenta compensadora de deterioro por 2.000 euros y colocarlo como ingreso. Aquí lo quité con un 6, cuando ya el mercado no lo pierde, lo devolvemos con un 7. Ahora, ¿qué ocurre fiscalmente? Que ese ingreso, aunque esté sumando en la contabilidad, como el gasto no fue deducible, ya está tributado, pues hay que ajustarlo en signo negativo. Luego he puesto el ejemplo de qué pasaría si luego el año que viene me vendía las participaciones. Y aquí he puesto que en el mes de abril del 2015 liquido el fondo, todas las participaciones. Para empezar, primero calculamos si ha habido pérdida o beneficio. La idea es que acabo cobrando 30.000 euros. Como yo había invertido 25.000, realmente ganamos 5.000 euros. Vamos a ver ahora el asiento contable. En primer lugar, para ver realmente qué ingresan en bancos, ¿qué problema hay en los fondos de inversión? Que si hay beneficio, la gestora te retiene. Es decir, de esos 5.000 de beneficio, el 21% no lo cobro, lo tributo a cuenta. Pues aquí he puesto retenciones y pagos a cuenta. Son los 1.050. Y en bancos se me ingresaría la diferencia, los 30.000 menos los 1.050. Y a continuación, ¿qué otras cuentas pondremos en el asiento? Para empezar, como ya no tengo la titularidad del fondo, ¿qué voy a hacer? Cancelar la cuenta principal. La cuenta 250 la anulamos por 25.000 euros, que es el coste. Si anulo la cuenta principal, el plan te obliga en el mismo asiento y no separado cancelar el deterioro. Claro, yo del año anterior todavía me queda por revertir qué saldo. Si había del 2013 5.000 euros y he dado la vuelta a 2.000, todavía nos quedan un saldo de 3.000 por revertir, que lo cancelamos en este asiento. Y en realidad esos 3.000 euros están incluidos dentro del beneficio, porque la norma contable está haciendo esto, comparando lo que es el valor del libro, son los 25.000 menos los 3.000, que son 22, con el precio de venta. Y que aquí, en los 8.000 euros, en realidad está incluido los 5.000 de beneficio y los 3.000 que revierte de deterioro. ¿Por qué no separa los dos conceptos? Porque comentaba anteriormente, pues solamente utiliza este concepto reversión de deterioro cuando sin vender el mercado se recupera. Porque en el formato oficial de la cuenta de resultados, como ocupa la variación del deterioro en la misma línea, para ser variaciones que aún tengo el activo, y lo que hago es o aumentar o revertir. Cuando vendo, ponemos siempre, la anulamos en un asiento de la venta y lo incluimos o como parte del beneficio o como parte de la pérdida, pero nunca ponemos reversión. También aquí os comento fiscalmente, claro, el beneficio de cada hacienda son 5.000 euros. El contable ha puesto 8.000. ¿Qué quiere decir esto? Que esos 3.000 de deterioro que ya tributé hay que ajustarlos en signo negativo. A continuación, vamos a ver un ejemplo distinto de lo que sería el sistema global. Es decir, que no creo una subcuenta de deterioro que lo identifico con un activo en concreto. Por ejemplo, aquí tenemos en el tema de grupo 4 de moroso, que el plan contable permite al saldo de grupo 4, a clientes y a deudores, anticiparme. Es decir, de aquellos saldos no vencidos, yo puedo hacer un porcentaje. Además, actualmente la normativa recomienda hacer un 3%. Si demuestro que mi porcentaje de morosidad es distinto o es nulo, no tengo por qué contabilizarlo, pero la gente que tenga morosos le recomienda el plan contable que de aquello que ha facturado y todavía no está vencido, contabilice un 3%. ¿Cómo sé yo que la empresa, para el tema del grupo 4, está compaginando los dos sistemas, el individual y el global? No está pensado para aquellos clientes que son impagados, de que me deben ya la factura, o realmente están en situación concursal o tengo problemas con ellos. Fijaros, para ver realmente si llevo los métodos, ¿cómo he de hacerlo? He de mirar la cuenta 490, que como pueden ver aquí, esa cuenta es la de deterioro para clientes. Y tengo en total contabilizado 35.000 euros retenidos, de que son posible pérdida. Y la idea es, luego de buscar las cuentas del moroso individual. En la 436 identificaría a aquellos clientes que llevo un sistema individual para ellos solitos y que los controlo con una subcuenta separada.
Como podéis ver, el total de individuales son 30.000 euros. Eso quiere decir que dentro del 490 hay 5.000, que es una cuenta de varios, que es el global. Se entiende que como yo solamente estoy ajustando ese saldo cada final de año, es el importe que yo hice el año anterior. Pues, ¿qué he de hacer? Como no he controlado de esos clientes que había el año pasado si me han pagado o no y no he ajustado el deterioro, lo que hacemos que es borro lo que hice el año pasado y partimos de cero. Y vamos a calcular el deterioro en función de los saldos no vencidos del año actual, que serían estas cuentas de clientes en facturas o en letras, o clientes con facturas de grupo, en que puede haber un posible riesgo. Lo que ocurre que la norma contable de todos ellos me dice descuenta los que son entes públicos, es decir, que si dentro el saldo de clientes, factura de administraciones públicas, acabaría siempre cobrando, aunque fuera más tarde, por tanto no los puedo contar como morosos, o aquellos que estén asegurados, que tengan una garantía o un crédito de caución. Pues vamos a ver cómo sería el asiento contable. Como he dicho, si es global, se ajusta siempre o a final de cada mes, o por trimestre, o a final de año. Aquí lo hacemos a final de año. Y lo primero que tengo que hacer es anular lo que hice el año anterior. Pues lo que hago es eliminar de la 490 la cuenta global contra reversión los 5.000 euros que hice el año pasado. Y a continuación calculo la cantidad que tendría que dotar este año. Ahora, la cuenta de gasto contra la cuenta global de la 490. ¿Cómo he calculado esos 4.000 y pico de euros? He cogido del enunciado de la 430 anterior, de los 120.000 euros que tenía de saldo, en esta cuenta de aquí, 430, le he quitado lo que aquí os decía, administraciones públicas. Y tengo en cuenta que un cliente que tiene un seguro de 80%. Bueno, la idea es la siguiente. Anulo de los 120.000 euros los entes públicos, anulo el cliente está asegurado, solamente le contemplo la parte que puedo perder, que es el 20%. Y a continuación incluyo los saldos que no están documentados en letras. Le digo letras descontadas y grupo. Y el tema es coger todos los saldos grupo 4, clientes o deudores, también, que no estén vencidos y hacerle en este caso el porcentaje del 3%. En realidad lo que estamos haciendo con este tipo de asiento de quita y pon es ajustar la variación de saldo de clientes de un año a otro. Si aquí nos fijamos, la cantidad que doto y la cantidad que cancelo, como podéis ver, la diferencia lo que está haciendo es dar la vuelta porque el año pasado se supone que había más saldos en clientes pendientes de vencimiento que lo que hay este año. Pues en parte estoy tributando la diferencia. También veremos más adelante, o digo así de tributar, que en qué casos la norma fiscal admite global y en qué casos no. Pero la idea sería esta, que en el global, como no hay control en el día a día de lo que hizo el año pasado, lo que hay que hacer obligatoriamente es eliminar lo que hizo el año pasado y si quiero continuar, dotar de nuevo en función de los saldos pendientes de cobro del año actual. Aquí os comento esta diapositiva que para ver la normativa contable en cada tipo de activo, cómo calcula el deterioro, no hay una norma global de deterioros. Hay que ir a la cuenta que regula, perdón, a la norma que regula ese activo, como si es un tema de existencias, la norma 10. Si es un tema de activos financieros, la norma 9. Si es un tema memorizado, la norma 2. Y luego en el apartado de valoración posterior, que son los deterioros, ahí te explicaría cómo se calcula en cada uno de los casos. Un tema muy novedoso e importante es este tema de aquí. Desde el año pasado, el ICAP publicó una resolución de deterioros, de todos los deterioros de activos. Es decir, publicó en fecha 18 de septiembre del 2013. Y ahí da una serie de pautas de cómo se hacen los cálculos para cualquier deterioro de cualquier activo, que es interesante sobre todo en aquellos que fiscalmente son deducibles, porque tengo que hacerlo igual que la contabilidad. Y eso entra en vigor para el año 2014. Más adelante, cuando habla de la parte fiscal, insistiré en ese tema. Y la idea sería la siguiente. También aquí os adelanto un poco el tema, en el sentido que os comento que fiscalmente, para ver si un deterioro es deducible o no, ¿dónde tengo que ir? Al artículo 12 del impuesto de sociedades. Ya os adelanto que Hacienda admite como gasto deducible los deterioros relacionados con el inmovilizado y también con existencias.
siempre que la valoración que haga el contable esté de acuerdo con la norma contable, esté contabilizada y se fundamente en valores fiables. Pues de alguna forma, si sigo la contabilidad, en el tema de inmovilizados y en el tema de existencias no debo hacer ajustes fiscales. En cambio, sí que habrá ajustes fiscales en el resto de deterioros, tanto si es del tema de morosos como acciones como deuda cotizada, que veremos viendo con mayor detalle. Y por último, os comento un poco cómo se hace el asiento contable de las provisiones. Aquí la provisión, el tema está en que yo creo un pasivo y la contrapartida normalmente es una cuenta normal de gasto. Y por ejemplo, si tengo un tema de litigio, pues un tema excepcional, la cuenta del gasto es gastos excepcionales. Si es un tema de jubilaciones para empleados, el gasto va a 64, gasto de personal. Si es un tema, por ejemplo, también de, como puede ser un acta de Hacienda, ahí puede ser un poco más complicado de contar porque hay una parte que son reservas y otra parte son gastos. Y una cuestión que quiero comentaros es que no todas las provisiones nacen contra una cuenta de gasto. Antes he comentado que también se hacen provisiones cuando tengo una serie de activos que bien o hay que desmantelar o hay que hacer actuaciones medioambientales. En este caso, el coste futuro se estima, se actualiza y se añade con mayor activo. Y de alguna forma, por tanto, baja gasto con mayor amortización, no como gasto de provisión. También es importante remarcar en las provisiones que si el pago futuro va a ser más tarde de un año, esa cantidad que tú calculas que pagarías dentro de 3 o 4 años o 5, hay que actualizarla, que tiene un efecto financiero. Y de alguna forma luego hay que irlo incorporando al valor del pasivo. Eso funciona siempre en todos los pasivos, excepto cuando es provisión para impuestos, de cuando son actas de Hacienda, que en el tema de actas de Hacienda nunca se tiene en cuenta el efecto impositivo. Otro comentario sería, a veces las empresas, una parte de ese riesgo lo tienen cubierto con un seguro, pues la parte que cubre el seguro nunca se provisiona. Y luego también, a medida que se acerca la fecha de la sentencia, o se va recurriendo, la cantidad que habías previsto hay que irla variando. Pues si la cantidad de la provisión es excesiva, la eliminaríamos con que es su grupo 79. O también si ahora de llegar a un acuerdo, acabo pagando menos, pues de la cantidad estimada lo que sobre, siempre lo contabilizaremos en el subgrupo 79. Fiscalmente, las provisiones se regulan en el artículo 13. La regla general de la norma fiscal es que si no hay detrás de la provisión una demanda judicial, no hay una norma contractual o una norma medioambiental, como es una estimación por si acaso viene Hacienda, por si me demandan, como es tácito o implícito, en esos casos no se admitiría el gasto. ¿Vale? Pues haría falta, pues si hay demanda judicial o hay norma contractual o norma medioambiental, lo que uno está contabilizando fiscalmente es deducible, no hará falta ajustarlo. También comentaros que como hay muchos tipos de provisiones, evidentemente hay casos especiales que para que Hacienda admita el gasto, o es en el momento del pago, o hay que pedir planes especiales como el tema de actuaciones medioambientales, o bien hay que hacer un cálculo tal como dice la norma fiscal. Todo eso lo iremos viendo más adelante en otra sesión. Pero la idea es, si fiscalmente me dice no de momento al tipo de gasto, haríamos un ajuste fiscal que sería temporario, porque en el momento del pago me la podría imputar y por lo tanto revertiría. Aquí a continuación he puesto un ejemplo para que veáis la mecánica de cómo contabilizo el gasto, para que veáis que aquí no hay 69, sino que es una cuenta normal de grupo 6. El ejemplo que os he puesto tiene que ver con un tema de despidos del personal. La empresa ha despedido a un grupo de trabajadores y esos empleados se ponen de acuerdo y reclaman a la empresa, a juego social, una mayor indemnización. Pues como hay un litigio, una demanda, ¿qué debe hacer el contable? Pues cuantificar más o menos cuánto hay que pagar de más. Aquí hemos estimado 30.000 euros. Si luego hay una sentencia que acabo pagando más o pagando menos, veremos cómo lo ajustamos. Fijaros, para contabilizar el gasto, la idea es, como es un tema de indemnizaciones, o lo ponemos en la cuenta normal de 641. Lo que cambia es la cuenta de pasivo. Como no hay acuerdo con los empleados y la cantidad no está fijada, ponemos provisión, porque no sabemos exactamente al final del juez qué cantidad va a determinar. Pues la idea es un importe estimado. Y le pongo 30.000 euros.
Si luego la sentencia me obliga a pagar más, lo que hago es cancelo la cantidad estimada y lo que pago de más lo pongo como gasto este año. Y si al contrario, si acabo pagando algo menos, por acuerdo con la plantilla o por el juez lo dicta, la idea cuál va a ser, elimino la provisión, la cantidad que pago como es menor, lo que sobra le llamo exceso, supo 79, lo devuelvo contra un ingreso. En este caso, como es una demanda judicial, ya es un tema tácito, por lo tanto es real. Pues en este caso, y es normativa laboral, si aplica la normativa laboral, lo calculo tal cual, nunca hay que hacer ajuste fiscal, ni en el año en que contabilice el gasto, ni cuando revierta, que veo aquí que hay que eliminar, hay un ingreso de 10.000, eso también tributa, pues eso tributa y esto era deducible, pues no habría ajuste fiscal ni al principio ni en el momento que realmente pague la cantidad. Gracias por vuestra atención y nos veremos próximamente.